Me echo con la mano, como siempre hacemos. Me falta un compañero hoy. Me falta un compañero hoy y nada, damos la bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Empezamos un nuevo tour en Madrid. No sé si saldrá primero este o el otro, digamos, tú me dirás, pero empezamos un nuevo tour en Madrid, que el blog seguramente ya habrá salido y se pondrá la cronología. Pero empezamos un nuevo blog en Madrid, empezamos nueva andanza. Y hoy vamos a hacer algo doble, pues saldrán en épocas diferentes, pero vamos a grabar doble, de algo que nunca habíamos grabado, que es un tema, como hablamos fuera de cámara, más controversial y más interno, que me hace mucha ilusión internamente. Llevamos buscando esto más de, creo que 6 meses por lo menos, mínimo. Así que nada, damos la bienvenida primero. Señor ¿Qué tal, Javi? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por tu tiempo, tío. Y que te hemos robado aquí en el centro de Madrid un tiempito. Bueno, estaba ahí con los amigos y han dicho, ¿quieres ir a charlar un ratito con esta gente que hace unas preguntas interesantes? Bueno, nos venimos aquí a conoceros. Nos dijo, ahora grabaremos con él, nos dijo, mira, ¿te interesaría hablar de Illuminatis o masones? Y le dije, sí, claro que sí. Yo venía a ciegas, no sabía de qué vamos a hablar. Ese va a ser un poquito el temario. Me dijo, ¿quieres hablar de eso? Y le dije, sí, bueno. Lógicamente. Te quería preguntar, o sea, entiendo que no sé si, como te iba a decir ahora, siempre en el podcast, cuando empezamos, siempre dejamos al invitado que se exprese, que se presente y que diga quién eres, qué haces, a qué te dedicas y demás. Y podemos empezar a enrolarlo por ahí. Bueno, pues mi nombre es Jordi, tenemos un canal junto con mi hermano que es Hermano Parea y ya desde hace cosa de 5 años creo que tenemos una columna todos los jueves en Canal 5 que emitimos también en varias plataformas hasta donde la censura nos ha permitido, porque claro, también hay muchas temáticas que por lo visto no está bien vistas que uno se cuestione y sobre todo que ponga encima de la mesa correlacionadamente muchos de los aspectos que va encontrando y somos fruto de o consecuencia de esa censura muchas veces. Pero hay temas interesantes que todavía, como los que tú has mencionado, ¿no? De Illuminatis y sobre todo también de la masonería, que esos sí que se pueden hablar. En cuanto a mi trabajo, yo soy funcionario y bueno, tengo la suerte de que junto con mi hermano de muy chico empezamos a leer, a tener interés por otras cosmovisiones distintas y a partir de ahí pues te vas forjando la tuya mismo con preguntas que uno solo se puede contestar. No, aquí no hay varitas mágicas de que te vengan a decir esto es así, esto es asá. Tú vas a encontrar una multiplicidad de respuestas y cada uno tiene que ir filtrándolas. Y por suerte nos hemos ido encontrando en este camino muchas personas, desde profesionales a gente de lo más común y tenemos, creo que, unos resultados en común que de alguna forma pues venimos a expresar en cada uno de nuestros canales. Yo te quiero preguntar desde el principio, enfocando esos dos temas como tal, y después te cuento por qué. En sí, la rama Illuminati y demás viene hace muchísimos años. O sea, estuvimos buscando información antes, estuvimos mirando un poquito todo, y viene hace, o sea, no es lo que es ahora, ¿entiendes? Bueno, hoy en día los Illuminatis como tal ya desaparecieron. Tienen origen en los Illuminatis de Baviera, justamente, ¿no? En esa ciudad. Y ya fueron desde un inicio denostados hasta en el Congreso de los Estados Unidos por Jefferson, que como buen masón ya decía que se estaban infiltrando los Illuminatis dentro de ese otro grupo. Por lo tanto, no son teorías de la conspiración. Los Illuminatis nacen el 1 de mayo de 1776, creo recordar, que justamente es el Día del Trabajador, como grupo para hacer planificaciones por detrás de los gobiernos. Entonces, bueno, su infiltración en Alemania sobre todo se les descubrió y de alguna forma tuvieron que ir cambiando la cara, se mudaron de piel y la infiltración a la masonería fue clara y absoluta, sobre todo por cómo ya estaba estructurada dentro de esa sociedad política, esa otra organización, ¿no? Masónica. Y la masónica como tal, hasta hace 2 semanas yo no sabía nada y es lo que te quería comentar de esto. Sí. Hasta hace 2 semanas, en Tenerife, no sé si sabías, hay un museo masónico roto. Pues de repente, hace 2 meses, veo la publicación del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que grabamos con él la semana que viene. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el ministro Ángel Víctor Torres inaugurando el templo masónico. Claro. Y yo me caí para atrás y dije, espera. ¿Quiénes son estos? O sea, ellos sí sé quién son, pero los otros, porque, o sea, para mí era un tema tabú, algo de lo que no se hablaba, algo de lo que estaba callado, algo totalmente que no estaba a la orden del día para poder hablar lo normal. Y veo un ministro y un alcalde inaugurando un templo masónico y me quedé frío.
Claro, este es uno de los grandes problemas que, sobre todo nosotros, hemos tenido en la educación. Nos han explicado una historia donde este grupo político no ha aparecido. Cuando, por ejemplo, aquí en España, en la República sobre todo, una gran cantidad de presidentes y de congresistas eran masones, hasta tal punto que tenían que salir a decirlo públicamente y de alguna forma se veían obligados muchos a dejar su cargo por pertenencia. Ellos te lo vendrán como son un grupo filántropo. Yo separaría lo que era en unos inicios la masonería a lo que es ahora, en lo que se haya convertido, aunque sigue teniendo pues, esa parte importante en muchas de las instituciones oficiales. La masonería como tal, entendida, tenía sobre todo una gran fuerza en Inglaterra y después tenía la suya propia en Francia. Justamente hicieron toda la Revolución Francesa, la masonería, y ahí nos vendieron la falsa democracia, ¿no? Entre izquierdas y derechas, jacobinos y girondinos, unos a cada lado del estrado, pero aquí en España la masonería también tuvo una gran potencia y en todas las Américas. San Martín, Bolívar, toda esta gente que hizo las revoluciones libertarias, justamente se llama Copa Libertadores, ¿no? La Copa Europea en América, en honor a todos estos presuntos que liberaron a su pueblo, pero lo que hicieron como buenos masones fue venderles todas esas patrias al Estado inglés. España aquí, como buenos republicanos, en vez de ir, por ejemplo, la Constitución de la Pepa, ¿no? De 1800, en vez de ir a ayudar a esas Américas para que no se independizaran a través de la fuerza masónica, pues hicieron la revolución aquí en España. Entonces no se pudo ir nadie a intentar salvar los territorios de ultramar. Entonces hay todo un entramado histórico que lo que es triste es que desde las escuelas no se nos haya contado absolutamente nada de cómo han copado todas las instituciones esta gente. A tal punto aquí en España, Franco, por ejemplo, prohibió la masonería porque iba en contra del propio pueblo, ¿no? Porque había unos intereses, y esto hay que decirlo, son los intereses y objetivos británicos los que sobreponían a los intereses de los pueblos en los que estaban, formando sus propias logias. Entonces, al menos a nosotros como ciudadanos que te pretenden explicar una historia más o menos verídica, a mi entender sería interesante que nos lo contaran. Y si tú me podrías hacer una sinopsis de qué es la masonería, ¿qué me dirías? ¿Es una religión? Bueno, ellos dicen que agrupan a todas las religiones. Claro, vas a hablar con ellos y al final es una agrupación de conocimiento que ellos lo que pretenden es, a través de esas instituciones, marcar el progreso en la sociedad. O sea, todo es un buenismo. Lo que, claro, ellos lo que hacen es suplantar lo que entre todos nosotros deberíamos de decidir y ponen de izquierdas y de derechas en esta falsa democracia que nos han vendido, pues justamente a sus peones para que al final hagan lo que las órdenes de arriba pues vienen a dirigir. Entonces no sería una religión como tal, aunque sí que hay una religión camuflada, porque ellos adoran a Gadú como gran arquitecto del mundo. Entonces, Gadú. Sí, a lo que le llaman. Viste que la masonería tiene el compás, ¿sí? ¿no? Y la escuadra y la G en medio. La G es de Gadú. Gadú es como su dios arquitecto que vienen a crear en este Que es mundo. una persona de a pie, no es un ser... No, sería un ser. ¿Sería un ser? Sí, sí, un ser o una entidad, vamos a llamarlo más que ser, ¿no? Que habría hecho como la arquitectura de este mundo. Entonces, en esa parte sí que tiene una parte religiosa, pero ya te digo, durante un principio de historia fue una infiltración, sobre todo política, entraron en la parte de atrás por la cocina de todos los países, se situaron y los objetivos han estado dirigidos para que el imperio, sobre todo británico, pudiera implantarse en todo el mundo, que es lo que hemos visto en el colonialismo. ¿Imperio británico es entonces la cúspide de...? Bueno, es el origen desde donde al final brotaron muchas de estas influencias para todo el mundo. Estamos hablando que Estados Unidos nace, todos son masones. Jefferson, o sea, todos los presidentes, cada uno, eso es claro y conocido. Todos, por ejemplo, los astronautas que le llamamos nosotros, que se fueron a la Luna, también todos masones. Los presidentes de Chile, de Argentina, de Uruguay, Uruguay las 33 colonias, porque el 33 justamente es el grado masónico, ¿no? Por excelencia. Entonces, hay una parte de la historia que es no es conocida, pero sí que es verídica y está oculta para los ojos de cualquiera de nosotros, entiendo, como porque si no empezarías a tirar de un hilo, de otro hilo, y tú podrías comprender cómo se ha formado esto, que no ha sido tan orgánico como pareciere.
sin pelearnos en el 1700, no sé cuánto, hoy en día existe la masonería. Sí, claro. Hoy en Pero día, claro que abiertamente existe. hablado. Sí, Es sí. decir, porque ahora se habla, como te comenté en Tenerife, museos hablan como de pasado, hablan como de eso, como que es una religión, como que es algo... Pues Zapatero es masón. O sea, como que si existe o no existe, claro que existe, obviamente. Te tiro un nombre como de tantos que están conocidos, ¿no? En nuestra sociedad. Pero claro, a ver, mi pregunta es, ¿por qué son masones? O sea, ¿han abierto públicamente su A ver, palabra? el Rotary Club, lo conoces, es como una filial, bueno, el Rotary Club también lo tienes extendido en todos los lugares. Son como sociedades donde tú, si perteneces, tienes mucho más fácil acceso a seguir escalando en esta sociedad. Por lo tanto, hay un amiguismo, hay una fraternidad que le llegan en ellos absoluta. Por ejemplo, en Cataluña, las 3 primeras frases que Junqueras, cuando declaran la independencia de Cataluña, ¿cuáles son? Igualdad, fraternidad y son las 3 palabras, no recuerdo la otra. Son las 3 que declara él. Todos son masones. En el Congreso de Cataluña, a los 300 años de la masonería, le rendieron una pleitesía absoluta. Hicieron un evento especial. Entonces, claro que existe todo esto y claro que todavía tiene un poder en las instituciones. Está establecido. ¿Y por qué nadie ha llegado a eso? ¿Cómo que nadie ha llegado a eso? Es decir, cuando... Todos llegan a eso. Si quieres seguir escalando, todo llega. No, es decir, yo, persona de a pie que no conocía nada de eso, cuando veo lo que veo quién llega a gobernar, a mandar, que sé perfectamente, bajo mi punto de vista, hasta ahora ha sido que no gobierna el que tiene el poder, gobierna el que está por detrás, que tiene más poder económico sobre empresas y sobre demás. Pero no he llegado al punto de pensar más allá a nivel de masonería y demás. Ahora me estás dejando loco con lo de Zapatero y todo eso. Que, por ejemplo, hablando de Zapatero, como lo nombraste, pienso que manda mucho más por ser varón del partido que Sánchez ahora mismo en el gobierno. Pero por ser varón del partido, no por ser masón como tal. Mi ignorancia de estudiar política, pues encima estudio política y me empapé de los libros que me daban. Claro, te entiendo perfectamente que hay 17.000 detrás que no me dan. Pero yo de todo lo que te estoy hablando, esto es de público acceso, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo que tengas que rebuscar mucho. ¿Y qué va a mandar por ser masón? ¿Qué va a mandar? La masonería en un principio tenía todo el poder en cuanto a... sabían hacer arquitectura, eran los grandes constructores, justamente. Entonces, ya de por sí, si tú tenías la capacidad de hacer catedrales, tú ya tenías un poder que querían venir a buscar. De ahí se forma la otra masonería, que es la especulativa, que obviamente por pertenencia se te van abriendo puertas. De ahí se va ampliando a vamos a colocar a nuestros masones en política para hacer unos objetivos más concretos. Y vamos a ir eliminando a nuestros enemigos. Y hoy en día esos estamentos han quedado como lugares de poder, de pertenencia, como la burguesía ha tenido toda la vida, pero siguen obviamente buscando adeptos para también poderlos ir recolocando en lugares. ¿Y qué diferencia hay de un...? Pero de izquierda y derecha vas a encontrar de masonería. Ahora hace poco fue de política, hoy en día. Dentro de política hay... Y claro, mira, hace poco, por ejemplo, te voy a hacer un caso que tenemos fresco, ¿no? Cuando fueron las elecciones de Argentina, ¿Sí? fue el gran maestro de la logia argentina a lo que era el debate presidencial en televisión. Exactamente, lo vi. ¿Y qué dijo el señor masón? Bueno, tenemos gente tanto en la izquierda como en la derecha, pues nosotros estamos interesados en todo lo que pueda pasar en la sociedad. Pues ellos te lo dicen. O sea, tampoco te... Pero es muy generalista, entiendo. No es tan generalista, no tienes que interpretar tanto. O sea. Sí, o sea, yo lo interpreto desde la lógica mía de que nunca he conocido este mundo, lo interpreto de que quiere ganar el máximo popularidad posible. Estamos hablando de Milei, o sea, habla de la máxima popularidad posible entre un partido y otro, entre un movimiento y otro, que izquierda y derecha. Pero ellos están infiltrados en los dos. O sea, nos da lo mismo que salga. Porque vamos a estar en todos. ¿Y Milei como cabeza de? Pues claro, y como cabeza en el otro partido también tienen a masones. Pero que aquí en España pasa igual. Pero no sé, es un debate que yo lo tengo muy claro. Yo entiendo que te choque a día de hoy. Es normal. Si tú empiezas a buscar, bueno, y en Francia ni te cuento todos los masones que hay. El Macron es declaradísimo y tantos, creo que eran de los 200 y algo congresistas. Por ejemplo, Macron está Macron para mí, que a lo mejor me estoy tirando el patinato, Macron está entre la espada y la pared, está en una esquina ahora mismo, para derrocarle, ¿entiendes? Sí, pero entiendo, si tiene tanto poder... Tú tienes que entender como que hay entidades supranacionales que tienen controladas todas las democracias. Para tener todo esto tengo que tener una base, entonces.
Y claro, yo qué sé, cuando hablas de Pedro Sánchez, que no era nadie, hasta que se fue a ver a Soros, hizo ahí el cursete y vino y hicieron la banda del taxi. Pero ya estaban financiados. Tú vas a salir, vas a hacer con unos objetivos, tú ya sabes lo que tienes que hacer, Agenda 2030, y de aquí nadie se mueve de la línea. Entonces, yo lo que te vengo a intentar decir es que esta falsa democracia que nos han vendido, donde las izquierdas de alguna manera siempre han representado que si el capital, la privacidad, ¿no? El derecho privado, la izquierda todo lo contrario, lo común, lo social, lo público, pero cada vez te van acotando más las líneas y todos van con la Agenda 2030. ¿Y los que no? Y los que no... Abascal no es masón, Albice no es masón. Yo, obviamente, no te puedo hablar de todo el mundo y de estos casos en concreto. Te digo porque son los que la achacan directamente, o sea, le dan fuerte a cambiar ese mensaje. Claro, pero por ejemplo, hemos hablado de... Claro, que abriríamos más melones, pero hemos hablado de Abascal, de Vox, que es un partido financiado de un origen también y de la mano de Israel, con Alex Vidal Quadras. Entonces, ahí tienes como otras entidades supranacionales más grandes que estas. Entonces, ya nos abriríamos el melón a otro tipo de comprensión. Si la directriz es Agenda 2030, no sé qué, esto, lo otro, como cuando tú me dices que te lo juro que te lo compro, que fue con George Soros a que le hiciera el cursito y volviera otra vez. Si esa otra parte que tiene gente por arriba le está cambiando el mensaje, ¿es puro show o...? Y para mí esto es un teatro. Igual que cuando vas al juzgado. Tú eres un actor, así se te llama, y tú vas a un acto y tienes que hacer unas declaraciones. Entonces, en esta vida que nos venden, todo es un teatro. Y nos hacen creer que esta realidad la hemos construido entre todos de una manera orgánica y se podía haber dado de otra forma. Aquí hay planificaciones que van mucho más allá de lo que nosotros podamos realmente desvelar a simple vista. Pero si vas uniendo un hilito de aquí y otro de acá, ves dónde pertenece este, ves quién está financiando el otro, entonces vas siempre a encontrar los mismos instituciones, si quieres. Es que te lo juro que por eso quería hablar de esto, porque te lo juro que es algo nuevo para mí, en el cual me cuesta llegar a comprender eso, pero te juro que lo entiendo, porque entiendo que detrás de alguien siempre hay alguien mayor, y eso lo tengo totalmente claro, en toda la vida. Después de alguien que hace algo bueno, siempre hay alguien por encima que le da la directriz o le da la mano para que pueda hacerlo. Pero me cuesta pensar que en un mundo como tal, aunque sería más fácil, ¿Pero ¿no? tú crees que nuestro mundo es justo, por ejemplo? No. ¿Tú crees que...? Pero ninguno. Nosotros hacemos ahora mismo aquí un círculo y empezamos a vivir durante 6 meses y no va a ser justo las acciones de cada uno, aunque nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Claro, pero... La sociedad nunca es justa. Por ejemplo, que el parque inmobiliario de España, vamos a algo más concreto, ¿no? Esté en manos de empresas de Luxemburgo, de Irlanda, que te hayan quitado tu derecho a retracto, por ejemplo, ¿no? Que si una empresa, el Banco Santander, le vende tu deuda a otro de Irlanda, a lo que le llaman estos fondos buitres, y tu deuda era de 300.000, y ahora, como ellos no la pueden cobrar, se la revenden a fondo buitre por 100.000. Te quitan tu derecho de retracto, es decir, volver a recomprar mi deuda por 100.000. O sea, hay cosas que son el patrimonio de un país que ya no están ni en manos nuestras, porque ya no hay naciones. Naciones viene de nacer, de donde naces. Ahora ya hay estados. Estados que encima con el contrato de Rousseau, desde que te registran cuando naces, tú ya eres un bien de esa entidad. Pero tú no eres libre. Tú te tienes que arrogar los derechos que te dan, que ya no son ni los anielables, que te tocarían simplemente por el hecho de nacer. De nacer. Entonces, se ha construido lo que le llaman el jus civile en contra del jus de los pueblos. Todos estamos de alguna forma metidos en una legalidad que la tenemos que asumir, queramos o no, por un contrato que no hemos firmado. Y nos tenemos que estar a las reglas. Pero entiendo también que las reglas tienen que ser reglas, es decir, aunque no nos gusten a todos, tienen que haber siempre un orden. Pero no son justas. Exactamente. Entonces tú cuando ves que no... Ni las del propio país. O sea, me refiero, ninguna regla es justa. Pero cuando ves que no son justas para nosotros, que deberían de serlo, por ejemplo, por eso que te quería arrancar con un ejemplo concreto, el que nuestro parque inmobiliario esté en manos de empresas extranjeras. Entonces dice que sería nuestro hogar. Fíjate cómo está hoy en día. ¿Quién puede comprarse aquí una casa?
A diferencia de nuestros padres, que al menos, mira, antes con 8 años podías. Hoy en día, el otro día hablaban de hipotecas a 80 años heredables, del mundo de locos. Lo vi. Entonces, ¿O puede hacerla más? tenemos que ver que hay unos objetivos que ya no son para nosotros. Entonces, ¿para qué nos juntamos en sociedad? ¿Para qué tenemos unos presuntos partidos que deberían de velar por nuestros intereses y ponerse de acuerdo para llevar una dirección correcta y justa? Si tú ves claro que eso no es justo, eso es porque está planificado para que no sea así. Y no puede haber alguien que venga a cambiarlo. Que venga un Nayib Bukele y diga, a mí me da igual lo que diga la gente aquí se hace lo que yo diga y punto. Y rompa con todo. Bueno, a mi entender, hoy en día toca primero educar, explicar quién es la masonería, porque a ojos de muchos no lo ve. Hay que enseñar cómo está financiado, no sé, el sistema económico mundial, porque nadie habla del Banco de Pagos Internacionales. Mucha gente se piensa que la Reserva Federal de Estados Unidos es pública cuando es privada. O sea, en Estados Unidos el gobierno dice, Donald Trump, quiero emitir tanto dinero. Y el otro le dice, vale, yo te emito tanto dinero, pero con tanto interés. O sea, tú no tienes el poder ni de tu país. ¿Y quién ¿Quién es la Reserva Federal de Estados Unidos, no? O sea, es la pregunta. Bueno, fíjate que hoy en día tienen todos los problemas de que quiere echarlo y no puede al Powell. Porque es privada. Porque es el tercer intento de banco americano que se hizo. ¿Pero quién tiene la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Quién la tiene? Eso es una muy buena pregunta. Yo se lo he preguntado a economistas internacionales y los acreedores, es decir... ¿Pero no es de Estados Unidos? No, los acreedores de las deudas son secretos. No se sabe. Por eso quieren cambiar a toda la economía, que esto es otro montaje social. El otro día vi que estaban peleados Estados Unidos con China porque China recompró deuda. Sí, entre ellos se tienen deudas, pero también hay otros acreedores. Que la recompró y ahora la revendió más cara todavía. Y ganó dinero. Y estuve viendo algo de eso y vi que, o sea, para mis ojos entendí que Estados Unidos estaba trabajando su propia deuda y vendiendo su propia deuda. No. Eso es una manera de verlo que nos hacen creer, ¿no? Que hay países ricos y países pobres, pero si vemos que China debe trillones de dólares, Estados Unidos debe otros trillones de dólares, Rusia igual, ¿a quién le den el dinero? Porque si tú me debes 5 y yo te debo 5, limpiamos y a correr, ¿no? Claro. A ver si no funciona la cosa. A alguien se le debe 10. Claro. A alguien se le debe mucho más. Por eso son las entidades que están por encima de los países, que son privadas, y los acreedores de los países no se pueden saber. Por eso tienen los bonos y por eso ahora quieren hacer de alguna forma el cambio económico, que es lo que nos va a venir a efectos prácticos, que son con todas las monedas digitales. Ahora van a cambiar, ya el patrón oro lo eliminaron con Bretton Woods en 1944. A mí me mata pensar lo del euro digital y todas esas cosas. Bueno, pero es el control absoluto de la ciudadanía. Entonces a nosotros nos van a vender que el control absoluto es por nuestro bien, para que no haya gente mala, que pueda hacer lo que considere, pero lo que estamos viendo es que cada vez las instituciones, que justamente los derechos individuales que salen en la Constitución, del artículo 14 al 30, punto 2, son para velar nosotros, no contra nuestros ciudadanos, sino nosotros contra el gobierno. Pero cada vez estamos viendo que el gobierno se arroga más potestades y más fuerza contra el propio ciudadano. Entonces ya no nos podemos ni defender de esa gran maquinaria, ese leviatán que se ha considerado desde Hobbes, que escribió el libro, que es hoy en día el Estado moderno, que quiere abarcar tanto que te va a decir cuánta carne tienes que consumir, cuánto combustible puedes gastar, tu coche si contamina o no, y mejor si lo haces tu vida en ciudades de 15 minutos y no te mueves. Todo eso está avanzando porque hay unas legislaciones planificadas que nosotros ni pinchamos ni cortamos y ni se nos ha comentado. Ese es el gran problema, porque nos dijeron el dinero digital. Bueno, el dinero digital... El euro digital me mató eso. Es programable, tú lo sabes, que es programable en tiempo y en producto. Te van a obligar, mi pensamiento, te van a obligar a decir, te pago... O sea, tú ganas este dinero y tienes que gastarlo en tanto tiempo. Si no lo gastas, ese dinero me lo quedo yo. O sea, ese autocontrol exactamente se olvida y entonces va a hacer que sea más consumista todo, más gastable todo y menos poder adquisitivo. Y te van a limitar más, además. Bueno, claro, y para eso necesitan la identidad digital, de que si tienes crédito social, si eres un buen ciudadano, si te portas bien, podrás hacer hasta aquí. Y si no, pues rebajadito. Esa es la capitis diminutio, la máxima, la media y la mínima del Imperio Romano. O sea, y entonces... pero es que sí, yo lo que quiero hacerte ver es que esto es una planificación que sin contar con la ciudadanía y encima haciéndolo con nocturnidad, alevosía y descampado si quieres, están aprobando. Porque no tienen ni el valor de decirnos en la cara hacia dónde quieren avanzar. Porque, por ejemplo, España ha perdido... El problema es que hemos perdido la soberanía, tanto individual como nacional. Porque te he dicho antes que ya no hay naciones. Ahora ya hay estados
y todo se pertenece a la Unión, por ejemplo, nosotros aquí a la Unión Europea, que te dice las directrices, o sea, cada vez te acotan más el marco izquierda-derecha hacia donde tú puedes reconducir tu país. Entonces, ¿nosotros qué decidimos? Pero, ¿y qué te pasa si no, o sea, a lo que voy, si hay alguien que quiere cambiar algo y se monta, que se hacen un Charlie Kirk y se lo quitan delante o cómo? Bueno, pues vale, has abierto un buen melón. Charlie Kirk, entre otras cosas. Abrimos un melón que te quería preguntar y lo abrimos si quieres directamente con el tema Charlie Kirk. O sea, la muerte de Charlie Kirk está premeditada, está trabajada, se le calla porque ha ascendido o por qué. A Charlie Kirk, vamos a tocar otro aspecto ahora. Y yo te preguntaría, ¿cómo es posible que un país, vamos a llamarlo así como Israel, nadie le tose? Nadie le dice nada. Nadie se atreve a generarle bloqueos reales, porque todas estas pantomimas de la flotilla, eso es justamente para cara a la galería. Porque si tú realmente quieres saber quién tiene tu deuda internacional como nación, mira a los chicos de la estrella. Entre otros, que tienen no solo poder de Hollywood. Trump le tiró un par de bombazos a... Estados Unidos le debe pleitesía al sionismo internacional. Eso está dicho por todos los presidentes de Estados Unidos. Y si no, fíjate hoy en día Trump, que como mucho, de cara a la galería en este teatro, le tira las ovejas al otro y ya está. Te tira un poquito de... Pídele perdón a Qatar, que has tirado misiles allí sin pedirles permiso. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque Charlie Kirk se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta, como tú si te lo planteas, es como posible que el ejército de Israel tardara 7 horas en llegar a una franja que es la más controlada de todo el mundo, en esa valla, donde en ese día de concierto entraron, ¿no?, los de Hamas y se llevaron a cabo 7 horas. Y Charlie Kirk empezó a decir, esto no es normal. Estamos hablando del 7 de octubre, ¿no? Claro, 7 horas, o sea, a ti te entran en casa a robar y llegan antes, ¿eh? Y Israel estamos hablando del país más seguro del mundo. Que ese día, encima, resulta que no estaba la vigilancia que tenía que estar. O sea, unas cosas muy extrañas para cualquier persona que diga, voy a plantearme esto seriamente. No simplemente el relato oficial que me han vendido. Te lo digo porque es un caso, para mí, flagrante de falsa bandera. Es decir, yo necesito un hecho que después me dé pie a poder hacer toda la invasión que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo contra los amalequitas, tal y como lo dice Netanyahu, abiertamente. Hay que luchar contra... No se lo caía, sí. Entonces Charlie Kirk empezó a plantear eso públicamente, a decirle a Netanyahu, yo no quiero tu dinero sionista, porque yo me he dado cuenta de que Estados Unidos está financiada por ti y todos te hacen caso. Eso igual no es lo que tú has escuchado en la prensa oficial. Tú has escuchado que uno de izquierdas dibuja unos dibujitos en una vara y le pega un tiro a uno de derechas. Pero la lectura muchas veces son distintas. Entonces, este tipo de información, cuando la pones bien asentadita, te da otras miras. Y a lo mejor no es tan la resolución que querían que tuvieras y por ti mismo empiezas a pensar. Yo lo que vi en la muerte de Charlie Kirk fue los movimientos de los guardias. Pondremos unas imágenes por aquí, los movimientos de los guardias de cuando creo que uno hizo así, otro tocó la gorra justo al lado, miraron los dos para el mismo sitio y se salió la bala escopetada. Pero eso que me quiere... Claro, ¿qué quieres decirme con eso? En plan, está orquestado, entiendo, ¿no? Orquestado estaba, seguro. Para mí, y ojo, no le pega el tiro el que dicen que le pegó el tiro. El chavalito ese, por favor. Pero no es decisión. Justamente por uno de izquierdas contra uno de derechas. No. Sino es uno de derechas que se ha dado cuenta que por encima de Estados Unidos hay una entidad supranacional inclusive, porque va más allá del sionismo, que está haciendo las cosas como no tocan y está controlando mi país. Y lo denuncio públicamente y ahí obviamente que tengo un problema. ¿Y muere por eso? Para mí se lo quitaron de en medio porque claro, era un gran... Arrastraba muchísima gente, sobre todo de la juventud, y está empezándole a hacer pensar. Porque dentro de la derecha, imagínate lo que te estoy diciendo. Que el sionismo a mí no me quiere nada bien. Y todos estamos a favor del sionismo como derechas americanas. Y no es normal lo de las 7 horas que tardará el ejército. Entonces, cuando tú... ¿El ejército tarda 7 horas en llegar? Claro. Estamos hablando del día del 7 de octubre de 2023. Sí, claro. Cuando entran... Un ataque de falsa bandera, típica cuando de toda la vida. asaltan, matan a no sé cuántas mil personas, secuestran otras 300 y tantas, Claro. puede ser, ¿no? Pero tú has escuchado, por ejemplo, a Netanyahu decir que jamás está financiado por ellos. Sí, claro.
por el propio Israel. Sí, pero no directamente. A través de Qatar. Exactamente. Bueno, pero luego tienes a la Saudí política americana que te dice Hamás también lo creamos nosotros. Porque Hamás nace en principio para desestabilizar a lo que era la autoridad palestina, que sí que tenía un poquito más de fuerza internacional para crear una propia nación palestina, y claro, los intereses de Israel nunca han sido esos. Por lo tanto, creo Hamás como grupo terrorista, desmantelo la poca organización que tengan los palestinos y yo tengo vía libre que encima con su violencia para yo aquí llevar a cabo, ahora sí tengo la excusa perfecta. Porque lo que no promulgan ellos es el Estado palestino. Es Hamás. ¿Quién? El Hamás. Lo que no promulgan ellos es... Hamás quieren en principio un Estado palestino que lo mismo democráticamente, presuntamente salió Hamás en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque el Estado palestino estaba corrupto hasta las trancas. Que tampoco me extraña, porque al final, entre la pobreza bueno, y en que no tengas pobreza, la corrupción siempre está si está financiada y fundamentada. Pero si lo financia Israel, ¿para qué le viene bien que el otro quiera volver a tener un Estado palestino? ¿Cómo? ¿Quién quiere hacer un Estado palestino? Jamás, ¿no? Jamás quiere hacer un Estado palestino si te quieres creer que está puesto ahí para el bien de los palestinos. Si te estoy diciendo si te estoy diciendo que lo financia Israel... Por eso te digo que ¿qué sentido tiene? Desestabilizar la zona para yo, si tengo un terrorista delante, luego tengo excusa para la cara de todo el mundo para hacer lo que quiera con una invasión. Que es lo que ha ocurrido. Sí. Es la única manera que podía justificar una invasión y que en parte, sobre todo al principio, ahora ya estamos después de 2 años, pero al principio era como, venga, Israel tiene derecho a atacar todo lo que quiera. El show brutal de Trump con que paró la guerra y Netanyahu se le baja el sombrero. Pero si Trump, a ver... Porque pues, eso es lo que estamos viendo estos días. Pero que Netanyahu se baja el sombrero, que le ofrecen el Nobel de la Paz. ¿Qué le va a hacer? El Trump no puede hacer nada sin el movimiento sionista. Es financiado por eso. A Trump le llaman el Mesías de Edom, los propios sionistas. Eso lo necesitan porque quieren hacer el tercer templo. Te tienes que meter en su supremacismo religioso, histórico, para entender qué están haciendo. Porque si no escuchas a Netanyahu decir hay que acabar con todos los amalequitas, y tú dices, ¿y quién es Amalek? O sea, no entiendes nada. ¿Y por qué a Donald Trump le llaman el Mesías de Edom? Tú no entiendes nada. Entonces, claro, va un poquito más allá de toda la información que recibimos. Lo que sí que te digo, para sintetizarlo, y no hacerlo mucho más largo, es que siguen una hoja de ruta como profecías autocumplidas, de alguna forma. Lo que está puesto en su libro sagrado, más allá de la interpretación que le han dado ellos, para con ellos y para con todos nosotros, se va cumpliendo. Y la cúlmine es eliminar la explanada de las mezquitas de Al-Aqsa, que es de donde presuntamente Mahoma sube con su caballo alado hacia el cielo, y es de donde Abraham le pide también su Dios que mate a su hijo. En el mismo sitio. Claro, de ahí viene el quilombo, obviamente. Entonces, hay que entender un poquito de historia y también de religión para comprender qué está ocurriendo hoy en día, porque si no nos perdemos. Pero en base práctica, el sionismo tiene un gran poder mundial, económico, Hollywood es suyo, todo el dinero, ¿quién está detrás de los grandes bancos? Es el sionismo, y todos dependemos armamentísticamente. ¿Quién crees que vende todas las armas? ¿Quién financió a los rusos en la Segunda Guerra Mundial? O hasta en la Primera, si quieres, para hacer toda la revolución bolchevique. Entonces, hay nombres que yo te empezaría a tirar, que a ti te suenan del colegio, pero nunca están relacionados, porque ya se han encargado ellos, como con la masonería inicial, de que a ti no te llegue justamente esa unión. Porque si no empezarías a ver que estos dos que me dicen que están separados, pues no lo están tanto. Claro, y ahora que me cuentas eso, entiendo la primera parte que hablabas de la censura. Vale. Si no quieren que sepa eso, te apagan directamente y ya está. ¿Qué es lo que va a acabar pasando? Lo que pasa es que ahora todavía tienen que lidiar con unos derechos fundamentales que tenemos, de información, de expresión, que ya viste tú que con la pandemia esta que ocurrió en el 2020, tú no podías decir que hay 350.000 cardiólogos que dicen esto es una burrada lo que estáis haciendo, incluido Luc Montagnier, premio Nobel. Entonces, la censura existe y cada vez la están implementando más. Y entonces, bueno, tiempo al tiempo, con la identidad digital, tú vas a necesitar tu propio login, ¿no? Identidad para meterte en internet, y si tú no tienes crédito ciudadano, tú tranquilo que yo no voy a poder postear nada que vaya en contra de este gran hermano mundial. Claro, pero callarían... O sea, a mí me callan, ¿no? Yo subo un vídeo en el que se habla
un poquito más allá de política, un poquito más allá de tal, y me quitan el vídeo. No, de momento lo han hecho con el tema sanitario, que era un punto Sí, fundamental, pero eso fue hace un par donde de años. China, Rusia, te digo, porque bloques que están enfrentados, Europa, Occidente, todos han ido a la misma. Y todos han tomado las mismas soluciones. Entonces, la pandemia fue orquestada. Es decir, La para ver cómo... La pandemia para mí fue orquestadísima, por supuesto, o sea, pero no es como que te lo diga yo, o sea, te vas a encontrar científicos que te lo Pero digan el virus se tira de verdad. que es un virus. ¿Dónde está aislado el virus? A no ser que sea informáticamente. Porque el propio el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, yo tengo todos los reports y demás países que te tenía que decir, sí, es verdad, España no tiene aislado el virus del SARS-CoV-2. ¿Y de qué virus estamos hablando? Entonces, hay biólogos que te lo pueden explicar desde otro punto de vista. Porque está la versión oficial que de la zoonosis, ¿no? De los animales, salta un bicho a nosotros, una especie de virus, se transforma, sabe nuestra identidad genética y nos afecta. Esa es la versión oficial. Y luego tenía la versión más conspiranoica de derechas que decían que todo salía de un laboratorio chino y que lo tiraron por el aire. Escuché las dos, sí. Bueno, pero ¿y tú cómo sabías que había un virus? Por la PCR. Por la PCR, por las muertes, por compañeros míos. Por la muerte no, porque no se pudieron hacer autopsias. Fue el único momento de España que dijeron autopsias no se hacen, y en todo el mundo. Por eso salió en el Congreso Claro, italiano. Yo tengo un montón de familiares, o sea, un familiar fallecido y varios familiares, y yo incluso que estuve, o sea, yo nunca tenía una gripe igual, ¿eh? Pero tú me has hablado de pero virus. en el piso, ¿eh? Estaba yo. Tú me has hablado de virus. Entiendo, pero Vale, lo que te y digo, virus pueden es- haber otros cofactores Claro. que desarrollaran, pero tú, claro, y toda la pandemia fue por un virus. Un virus que acuérdate que ya lo intentaron hacer años antes con la gripe aviar, y Wolfgang Wodarr, el presidente del Parlamento Europeo, 2008 fue eso, ¿no? y el presidente del Parlamento Europeo, el Wolfgang Wodarr, del cual Gabilondo se hizo eco en las televisiones, tuvo que salir a decir que todas las farmacéuticas se habían unido para hacernos creer que realmente había una pandemia para que compráramos sus productos farmacéuticos. Ya nos intentaron meter el miedo previamente. Luego lo mejoraron y acabaron de acotar lo que les faltaba. Sería un tema amplio, pero yo te digo que el virus no se ha aislado del SARS-CoV-2. A día de hoy no se ha podido aislar. No se ha podido aislar. Informáticamente lo han hecho. Vale, y se crea Es más, con las En PCR... 2019 se crea el virus. No nace de nada, Bueno, es una mutación, ¿no? No, para mí no. Para mí no es ni una mutación. Oficialmente me refiero, lo que yo he escuchado es Oficialmente una mutación de... Es una mutación, del cual necesitas meterte una PCR, RT, que es de retrotranscriptasa inversa, porque lo que sale del virus después vuelve al núcleo con información, de los cuales tenían que hacerte... O sea, el creador de la PCR, que es la base con las cuales quisieron hacernos creer que existía un virus, y tú lo tenías, eras portador, aunque eras asintomático muchas veces, lo podían detectar con un simple pinchacito. Con lo de la nariz... Sí, con un isótopo, lo que tú quieras. El creador de la PCR, Kary Mullis, que por desgracia fallece meses antes de que explote toda la pandemia, él decía que la PCR no servía para diagnosticar. O sea, es muy fuerte lo que han hecho. La PCR no sirve para diagnosticar, sirve para saber si tu huella de ADN la has podido dejar en un trazo. Por eso están los ciclos, los famosos ciclos, que hacían hasta 40 ciclos. No se podían, científicamente eso no se puede sostener, porque tú, por ejemplo, para explicarte lo que son los ciclos, mal explicado, pero para que nos entendamos todos, yo sí necesito encontrar que un virus, que presuntamente informáticamente digo que tiene 4 Bs, yo si hago 20 ciclos y encuentro 2 Bs, digo, mierda, no me da el colorcito del virus. 40 ciclos. Sí, con 40 ciclos me saldrán 4. Así funciona la PCR. Nos tomaron el pelo. Porque a nada más de 20 ciclos se debería hacer, y las hicieron hasta de 40. Para intentar demostrar que eso que tenías dentro era lo que te estaba originando un cuadro clínico. Y a partir de ahí, que cada uno piense, pero que te han estafado científicamente, vaya, está más que claro. Y no te lo digo yo, fue al Parlamento Europeo McCulloch, el cardiólogo por excelencia de Estados Unidos, a decirles a todo el mundo qué narices estáis haciendo con las inyecciones que estáis poniendo a la gente, por favor. Y todo esto fue censurado en todos los parámetros de Internet. Yo trabajé 4 años llevando la logística y compras de un hospital. Y en el 2020
yo vi, o sea, de normal suelen entrar dos camiones y medio al día de mercancía. Yo vi camiones, o sea, eran 5 o 6 que firmábamos así al tuntún y era uno entero de pantallas, ¿no? O sea, y la gente corriendo, las colas que daban la vuelta, en plan. Y eso que vi yo, Psicosis. ¿Me dices tú que había psicosis? sí, o sea, entre el personal sanitario, sí. Y entre la gente de casa, ¿no? Que no se encerraban en casa, iban con Claro, unas mascarillas que le producía hipoxia. Pero mi padre fue con 60 y pico de saturación. Nunca ha tenido un problema personal, nunca. Hablaríamos... Casos personales sí, hay miles. Pero justo cuadró en esa época. Mi tío fallece en un hospital. Es verdad que mi familia nunca pudo llegar a verlo. Porque fallece aquí en Madrid, nosotros somos de Tenerife. Y él entró saturando. Mira, no podía ni respirar y ahí se queda. Y así conozco un montón de gente que el hermano, el primo, el sobrino, todo cuadro a la vez. Yo no soy nadie para No, claro. intentar rebatir tu realidad. Ese es un camino que tú deberías, si consideras, pues ir a caminarlo para ver otras futuras posibilidades de lo que ocurrió. Simplemente te quiero decir que el virus como tal está más que demostrado que no estaba aislado. Entonces, cada uno que indague y cómo ellos dijeron que sí, corresponda. públicamente. ¿Cómo? Y ellos dijeron públicamente que sí. Sí, claro, yo te puedo enseñar que no los tengo. Y no venía ni preparado, porque ya te digo que no sabía de qué íbamos a hablar hoy, ni de masonería. Me hubiera preparado muchísimas más cosas. Y de este tema yo te puedo pasar los papers oficiales, no solo de España, de otros países, que así te los manifiestan. Hay que escuchar a Stefan Lanka, que es otro biólogo, que dijo los virus, porque nos han hecho creer que está todo como muy conocido, muy sabido y muy estructurado. Los Virchow, con la teoría de Virchow, nace, pero hay muchas personas que dicen que no todo viene de fuera, sino son transformaciones de dentro. Lo puedes ver en un simple resfriado, por ejemplo. ¿Tú por qué te resfrías? ¿Que viene el virus de fuera en invierno y se te echa encima? No, justamente resfriado. Tienes un cuadro clínico por un cambio de temperatura, de estrés térmico, hasta de estrés personal, que te genera un cambio de pH, que es la electricidad dentro de ti. El pH es la proporción de hidrógenos, por eso pH 7 es neutro porque no hay electricidad. Nosotros funcionamos con milivoltios negativos, en 735, 745. Entonces funcionamos, hasta 14 es como el voltaje en negativo, que es como funcionamos nosotros. Entonces, el cambio interno te puede desequilibrar esa isostasia y te puede generar cuadros complicados dentro, obviamente. Pero para ahí tienes que abrir la observación de lo que ocurre y sobre todo intentar dejar entrar información de otros científicos que no están acordes con las instituciones, tal y como te venden, de lo que es un virus. ¿Y siguen trabajando esa gente? Siguen trabajando, pero se les complica, porque te estoy hablando hasta de premios Nobel. Sí. Pero claro, te quitan toda la financiación, obviamente, y te repudian. Pasan todo, como en tantos climatólogos que no están dentro del panel intergubernamental de la IPCC, creada simplemente para hacer una serie de informes que corroboren el cambio climático que ellos quieren implementar en la psique colectiva para darnos una solución, porque nosotros somos los culpables como el cambio antropomorfénico que estamos calentando este mundo. Entonces hay muchos profesionales que te dicen, no, somos 140 que nos salimos del panel intergubernamental y ahora nos cuesta encontrar trabajo. Cuando vas a la contra de la oficialidad lo que te hace es arrinconarte. Pero claro que los hay, un montón. Pero no pretendas que te los ponga en la televisión. Claro que no. Y cada vez la censura es más atroz en ciertos ámbitos y cuesta mucho más también encontrarlos. ¿Y no sería rentable para un medio sentar a dos pensamientos tan ¿Tuviste antiguos? debate en la pandemia? No, ninguno. Ninguno. Y te lo prometo que a ti y a todo el mundo hay cientos, miles de médicos, de científicos, de virólogos que te pueden demostrar que eso al menos tiene otra lectura de la realidad. Y no hubo debate ninguno. ¿Cómo vas a debatir si tú quieres imponer? Y por desgracia nosotros, en parte, como nos tratan como rebaño, aceptamos lo que la ciencia, que se ha convertido a día de hoy en la nueva religión, te quiere dar a conocer. Es lo que estábamos hablando, que por eso no fuimos pastelados por el tema de la censura. Entiendo que, como dijiste antes, te has metido en temas más de masónicos, de Illuminatis y demás, cuando estabas hablando de control humano haciendo en los canales y tal, porque dice que habían temas que no podías tocar como tal. Sobre todo la censura, que nos han quitado mucho los canales de YouTube, nos han en otras plataformas.
El tema médico. El tema médico fue disruptivo porque justamente le hubiera dado a la población... Tenemos que poner pi un montón de cosas. Sí, sí. 1000 cosas. Todo lo que ponga... Esto se te va a complicar. A ver, yo no he dicho... Para el editor. Yo sí, yo puedo decir que sí. Vale. Yo no te he dicho pinchazo, por ejemplo. Esto córtalo. Pero... Todo lo que sea pinchazo o tal, no sé qué... Este tema ya, más allá de que no salga, ¿no? Te tiene que hacer reflexionar. Que no hubo debate, que hubo censura y sobre todo que hay un montón de científicos por detrás que te están diciendo otras cosas. Y como todo arista de la sociedad, ocurre. Ya quedan uno, hace el recorrido. Sí, claro. Pero entiendo que sea de mutuo propio, de buscar información, creértela y demás. Y a lo que voy con esta pregunta es eso. ¿Por qué el mensaje vuestro ha llegado a tal punto en el que es motivo de burla, de risa o de opacación por medio de la mayoría de la gente? Es decir, cuando yo hablo de cosas conspiranoicas, de cosas de este estilo, sobre todo de lo del 2020, por no decir el nombre, ¿por qué cuando estás en ese mensaje desde aquí suena tan mal? Porque se ha creado justamente desde las instituciones oficiales una etiqueta, que la etiqueta lo que busca justamente es hacer, dentro de el que está en su equipo, cuando encuentra a alguien que dice algo de lo contrario, vas con toda la emoción, tú ya ni razonas. Tú ya escuchas, por ejemplo, terraplanista, y dices, en tu mente, con esa etiqueta, se te crean un montón de emociones que no te dejan la oportunidad de decir, bueno, oye, ¿qué me quiere decir este? Porque este es piloto de avión, este es arquitecto, este es ingeniero, este es geodimensor. A ver qué me quiere decir. No sale nunca la razón porque siempre va prevalecida de la emoción. La emoción con una etiqueta verbal que ya tiene un montón de inputs previos. Ay, yo llevo estudiando toda mi vida a las de terraplanismo y no lo quiero tocar porque lo vamos a tocar ahora con Irro lo va a tocar, ¿no? Pero en profundizadísimo. Sí, claro. Que vamos a tocar el tema NASA, Atlanta... Pero siempre ocurre igual, ¿eh? Es la etiqueta, que era tu pregunta. Sí, claro, eso es lo que te iba a preguntar. Va con una emoción que a ti ya no te da la opción de pensar ni de escuchar. Ya emana algo de ti. Para eso están. Y se han encargado muy bien de hacerlo, justamente. Pues, toda la campaña que había, sobre todo hasta de odio, ¿no? Yo recuerdo en el 2020 los anuncios que era como uno que no se había puesto nada de lo que le decían, entraba en casa y le pegaba un tiro con una pistola al abuelo. ¿Tú crees cómo me sentía yo? Eso, yo no sé si era hasta legal que lo hicieran, pero lo hacían. Entonces la etiqueta, ¿cómo va a ser para ti si no si eres el abuelo? Es más, yo de eso lo hice una vez al principio, trabajando en el hospital, y fue hasta bueno, en plan, corre, ya llegaron tal, los primeros los sanitarios, y nosotros montamos con el hospital, montamos todo eso y nos dijeron, vente tal, ¿me pasa? Sí, claro, tal. Y ya. Es verdad que hubieron 5 dosis o 5 tomas, a decirlo de manera diferente. Ah, sí, bueno, claro, fueron periódicas encima, porque la primera que era el 90, ¿te acuerdas? Que esta es el 99%, y luego bajaban al 90%, y ahora es al 85%, pero son 2 tomas. La primera nada más que en el hospital. Es verdad que... Tómate 3 tomas. Es verdad que me lo obligaba. Yo tengo locales de ocio, yo no podía dejar entrar a nadie. Claro, tú fuiste partícipe de una dictadura. 100% te lo compro. Porque yo tenía que discernir del artículo 14 de la Constitución, de no poder... arriesgándote tú. Arriesgándome que tú. Que te demandara la persona, te denunciara en este caso. Me denunciara, pues penal. Claro. Pero yo tenía una orden y mis hijos comen. Sí, y mi local tiene que producir dinero. Y yo tengo locales y restaurantes que no podía hacer nada. No, si yo desde el otro lado, por decirlo así, yo... Me comprende. Claro, al final empatizamos, yo sé de dónde venimos y sé que a ti en parte te faltaba esa otra información que nunca te había llegado, porque los cortafuegos existen. Y bueno, tú actuaste en tu responsabilidad y está todo bien y todos tenemos también nuestro camino que hacer y nuestros tiempos para ir descubriendo, no sé, para mí engaños, manipulaciones y sobre todo conspiraciones. No te olvides que la palabra conspiración nace de la propia CIA para etiquetar a todos aquellos que iban en contra del gobierno. Entonces no es ni una etiqueta orgánica que se ha creado, sino desde unas élites, en este caso americanas, para todos los que comprendían de otra manera el quehacer del oficial.
Estoy flipando, te lo juro. Porque, o sea, de estas cosas, a mí me encanta buscar y pensar y darme vueltas. Sé que me voy a ir y me voy a empezar a... Oye, mira, la información ahora es una charla, yo no tengo aquí datos, no me he traído nada, si no te presentaría. A nosotros nos gusta ir con láminas, con ordenador, con presentación del PowerPoint. Está todo lo que decimos, tanto Iru como nosotros, como tanta gente que está a nuestro alrededor, Martín. Ahora viene Martín. También viene Martín. No nos inventamos nada porque no hace falta inventarse nada. Es más, yo no me quiero inventar nada, yo quiero saber la verdad. Y voy por delante con los papers. Y los pongo encima de la mesa y las cosas son cronológicamente aceptables para mí, tal y como te las estoy manifestando, aunque sea como un resumen. Ya sabes, cada uno tiene que tener su propia capacidad de discernimiento. Se me quedó una pregunta atrás de cuando estábamos hablando de los masones y demás. Dos preguntas. Una de ellas es, ¿se puede entrar a la masonería hoy día? ¿Se puede entrar? Sí. O sea, la masonería, es más, busca adeptos. Ahí pasas por cierto aprendizaje en grados, también se te va dando más conocimiento a través de los grados que vas adquiriendo, más confianza y a partir de algún punto imagino que ya te van recolocando en lugares de dirección, llámese política, llámese bancos, llámese agencias de 2030, pero te puede entrar perfectamente. Es más, lo que intentan ahora desde hace ya cosa de 20 años es limpiarle la cara a la masonería, porque como te repito, aquí en España estuvo 40 años o más prohibida, obviamente porque estaba intentando ir en contra del propio Estado español. Y además eran secretos. Si es que el problema es que se reúnen son logias secretas. Te dirán que no son secretos. Bueno, pues cierras la puerta y solo entran los tuyos y no hay alta pública. Y nadie puede decir nada, creo. Y ahora todavía. Y no hay nadie que haya salido y haya dicho, esto es así. Sí, hay que se han salido. Hay libros escritos de gente que se ha salido. Lo que ocurre es que la masonería de hoy en día ya no es tanto como antes. Antes era muy descarada. Piensa que en los barcos que se llevan para las Américas te hacían masón en el transcurso de la travesía. Y ya no trabajabas para España, sino trabajabas para las logias inglesas, masónicas, de liberación de los pueblos americanos, pero al servicio, lo hemos visto todo, de un colonialismo inglés. Todo funciona igual, a que rebuscas un poquito, o sea, yo ahora estuve hace poco en Chile y bueno, se vanaglorian allí también, ¿no? De toda la colonia inglesa que fueron. A la que buscas, encuentras. Eso no es ámbito común, lo que pasa es que en el colegio no nos explican. Igual te ha impactado a ti este conocimiento masón, pero es archiconocido, no hay que inventarse nada. Para mí era un concepto totalmente oscuro, apagado, pasa que antes, tabú, mentira. Hasta el propio Cantinflas era masón. Tú antes llegó un momento en toda la sociedad que si tú querías acceder a algún lugar de protagonismo, de poder, tú tenías que pasar por ser de ellos, de fraterno. Hoy en día eso me imagino que sigue impregnado en la sociedad, pero no lo requieren para llevar a cabo sus planificaciones. Ya como que lo han dejado en un segundo plano. Ahora ya tienen otras instituciones supranacionales para llevar. Que les da igual el trabajo. Claro, ha quedado como el Rotary, en otra especie de grupete que sí, que tienen unas ideas afines, pero ya no son lugares de poder en concreto. ¿Y qué similitud tiene el Illuminati con el masón? Que antes comentabas como que era una nueva rama. Bueno, yo te digo que Jefferson se quejó en el Congreso de Estados Unidos en finales de 1790 y algo de que ya se habían infiltrado los Illuminati dentro de su propia masonería. La masonería piensa que cuando van los ingleses a hacer la batalla a los americanos se enseñaban el carnet de masón para no matarse entre ellos. Eso lo cuentan un montón de historiadores porque están ahí los documentos. Entonces, se llegaba hasta el punto de que para generar unos objetivos como era la creación de ese país, se tuvieran que enfrentar los peones. El rey, tú no te preocupes que está a salvo en el tablero. No son como los vikingos, no va el primero, ¿no? No, obviamente, no son tan tontos. No se salvajaron tanto en ese aspecto. Se refinaron, por así decirlo. ¿Y así se hicieron? Y así se hicieron la creación de todos los países que conoces hoy en día. Y luego, ¿qué hizo el Imperio Británico? Se fue para las Indias, se fue para China, se fue de todos los lugares. ¿Y la creación de los Illuminati viene de? Viene de Baviera. Ahora mismo no te quiero mentir, igual te fusionaría. Sé que estaban ligados con la Universidad de Ingolstadt y a partir de ahí creo que fue un jesuita el que los creó.
Igual Iru tiene el dato, si no luego te lo busco. Porque también el mundo jesuita está por ahí en muchas implicancias de nuestras ideas que tenemos como tal. No es casualidad que los dos grupos que han sido más expulsados en toda la historia han sido los judíos y los jesuitas. Es más, en la Constitución... Porque los judíos son... ¿Cómo? Porque ¿Qué quiere decir? Que, son muchas cosas, ¿qué quieres decir? Que me acabes la frase en plan... No, te digo que... ¿Son tan expulsados por algo? Bueno, porque generaban como guetos, sobre todo económicos, y de alguna forma lo que hoy está permitido, antes estaba ilegalizado, que es la usura. Entonces ellos de alguna forma siempre estuvieron al lado de monarcas importantes, de gente económicamente, y eran sus banqueros, y practicaban la usura. Por eso, y porque generaban unos guetos propios, fueron expulsados de tantos lugares. Yo no veía nada... O sea, mal hecho, probablemente, pero bueno, si te han echado de 50 y pico lugares, también por algo será. No creo que todo el mundo tenga animadversión contra alguien, igual que como los jesuitas, que los jesuitas fueron echados de todo el Imperio Español, ¿no? Con los Borbones, cuando se dieron cuenta de todo lo que habían creado las universidades americanas para hacer justamente el caldo de cultivo de todas las independencias, los expulsaron y se tuvieron que ir de toda Europa, de toda América. Entonces, claro, hay que conocer lo que son entidades que hoy en día las vemos como pulcras y blancas, pero también tienen un origen, un pasado. Es que se ve como tanto de cine, ¿no? Cuando hablamos de Illuminati, yo por ejemplo me recuerdo la imagen de Jim Carrey hablando... Así que hacía así, que la pirámide... Con la boca... Claro. O sea, hablaba, pero después... ¿Y qué le pasó a Jim Carrey después de eso? ¿Eh? ¿Qué le pasó a Jim Carrey después de salir justamente... Ahora se volvió loco, ¿no? Sí, hombre, no, para no volverse loco, su mujer, su novia, que no sé si estaba casado o no, pero se la ventilaron. Que se suicidó, vio. Sí, claro, aquí todo el mundo se suicida. Claro. Aquí todo el mundo se... Sale Kurt Cobain diciendo, en esa isla, en Nueva York, el vídeo de Kurt Cobain, en esa isla están con los niños que hacen cosas con los niños. Que por el tiempo se ha descubierto que era la de Epstein. Que ahora Donald Trump dice que no hay lista. O sea, hay víctimas y había lista, ¿no? Yo vi capturas de fotos, no sé si eso... Una lista de Epstein, de la gente. O sea, hay víctimas, pero ahora Donald Trump ha dado carpetazo y ha dicho que no hay lista, dijéramos, de clientes. O sea, tienes víctimas, pero tú dices que no vas a investigar por no hay clientes. Claro. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Pero Kurt Cobain, lo por amenazar ahí... 20 años antes que en esa isla, también lo suicidan. Como a tanto. Aquí el suicidio se ve que cuando hablan más de la cuenta... Claro, lo que había leído yo es el suicidio, lo que ahora se volvió... Claro, ¿pero has visto el vídeo o no? Es de mis actores favoritos de... Hizo el vídeo, ¿eh? Él. Él en Nueva York diciendo, en esa isla de ahí enfrente están todos los niños, ¿eh? Que supuestamente hay niños, o sea, Justin Bieber fue pagado cuando era niño. Pero ese es el tema de Disney, sí, claro, y Justin Bieber habrán hecho con él lo que habrán querido, los pobres. La isla de Epstein es famosa por eso, porque todos los niños que ahora son alguien fueron por ahí primero. Entre otros, los famosos y los no famosos. De famosos me refiero. Claro, claro. Como que ese era el pago que tenían que hacer para... Claro. ¿Y quién era la mujer? ¿Cómo se llama? Que los nombres... Epstein, ¿sí? Estaba casado con la Maxwell. ¿Vale? Que Maxwell, la mujer de Epstein era la Maxwell, que es la condenada. Que pero ahora... Maxwell no es la escritora, ¿no? No, es la mujer que al final se ha cargado todo el tema de que era la conseguidora de niños y se los daba a su marido para que los colocara y tuvieran lo que hicieran. Sí. Bueno, pues la Maxwell esta, su padre era del Mossad. Por eso se dice que Epstein justamente trabajaba para el Mossad. Para tener... Tú sí tienes mucho poder, aquí en España pasa lo mismo. Y en todo el mundo. Y ha pasado en toda la historia. Tú lo que quieres hacer es, si quiero controlarte a ti y tú no quieres ser controlado, yo te hago hacer cosas que tú no quieres. Te grabo y ya tengo lo que quieras. Tu voluntad. Claro. Bueno, pues Epstein era uno de estos. Y trabajaba justamente a través de su mujer para el Mossad, que al final el Mossad es... la sombra de Milei es del Mossad, por ejemplo. Que supuestamente Epstein, otro que... No. Sí, el que se suicida también es él, ¿no? Sí, y se pierde los 13 segundos del vídeo, desaparecen. Están los 13 segundos ahí enfocados y hay 13 segundos que desaparecen y sale, colgado, a pesar de estar vigilado, colgado. O sea, nos quieren tomar el pelo de una manera que sí, nos lo podemos creer todo. Pero y no hay víctimas de eso. Y las víctimas somos nosotros, que no lo creemos. No, de la isla.
Sí, claro que hay víctimas. Y todas las niñas, todas las víctimas que saben decir, queremos saber la lista. Y la lista no sale, porque han hecho carpetazo. O sea, Donald Trump, una de las cosas por las cuales salió en segunda legislatura, la segunda venida del Mesías, vuelve a salir presidente, es porque con todo el movimiento QAnon dijo que vamos a investigar toda la lista de Epstein, de la cual presuntamente él salía. Por eso se va, ¿no? El otro loco, el Elon Musk, en un arrebato de cabreo, que tuiteó, yo me voy de aquí del gobierno de Trump, porque Trump no quiere hacer planes de la luna y no sé qué, y él sale en la lista, por eso no quiere darla a conocer, como un niño pequeño. Pero ese, por ejemplo, acabas de nombrarlo, es que te lo juro que tengo la cabeza ahora mismo a 350.000 y cada vez que dice un nombre pienso que, o sea, ¿quién es más poderoso ahora mismo en mi mundo, lógicamente, en el mundo de lo que veo yo? En nuestro teatro que nos montan. En mi cueva de Platón, ¿quién es más poderoso que Elon ahora mismo? ¿Que Elon Musk? A nivel de dinero. Claro, pero tienes que entender que el dinero es un medio, no es un fin. Entonces, para un fin. Pero es un medio para un fin. ¿Y el que tiene más medios? Pero el dinero se lo inventan. O sea, el dinero de la maquinita, antes con el simple ejemplo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que contra más dinero me hacen imprimir, más intereses cobro. Así hicieron el crack del 29, que lo hicieron quebrar, ¿por qué? Porque, oye, me debes 400, no me los pagas, dámelos. Y, claro, y quiebra todo el mundo. Si llegan las obligaciones, el vencimiento y no pagas, pues quiebran. Entonces, ¿quién es el más poderoso del mundo? Aquí hay... Yo no te puedo contestar a todas esas preguntas, pero a mi entender... No puedes porque no puedes a... No, porque no sé, porque no estamos en la mesa chica de cómo se toman el café ahí los cuatro que gobiernan. Te puedo dar instituciones supranacionales como el Banco de Pagos Internacionales, que está en Suiza, que no es ni de Suiza. Te puedo hablar de personas que tienen pasaportes propios y no son de ningún país, como la Cruz de Malta. Esos van con pasaportes propios por el mundo. O sea, yo no sé si te choca o no te choca lo que te estoy diciendo, mucho. Pero esta gente son intocables. Tienen pasaportes propios, diplomáticos, inmunidad, todo lo que quieras. ¿Te acuerdas allí con la Daisy en España? Que tenemos imagina el Cruz de Malta. Y nadie sabe de estas cosas. Y yo no me las estoy inventando. Búsquenlas, las van a encontrar. Entonces, yo te puedo hablar de órganos, instituciones, grupos de mucho poder, donde el Club Bilderberg, que está aquí abajo, no es nadie. Ahora, si tiras para arriba, puedes encontrar desde Cruces de Malta hasta el BPI, hasta los propios jesuitas, probablemente, en lo que es la cúspide. Y no te olvides tampoco del Vaticano, de su faceta que tiene. Y en cuanto a dinero... Porque Vaticano también es una... ¿El Vaticano qué es? Pues una sede de mi religión. No, está bueno. No me la desmonte. Porque hay que reflexionar. O sea, que es una asociación de personas que dicen el Vaticano para mí es la sede de mi religión. Hasta ahí te puedo decir. Es la sede de tu religión, que eso no significa que no sea corrupta. No. Es más, yo creo que la iglesia como tal seguramente se lucrará de muchas cosas de las que no tal. Pero tú eres católico en este caso, sí. Eres universal. Sí. De la... Vale. En el sentido de que es verdad que si me preguntas y me pongo más a filosofar un poquito más, creo que no creo en la iglesia. Creo en la iglesia como mi sitio para yo poder ir a rezar. Entonces eres cristiano. Sí. No eres católico. Ese es el problema. que creo que la iglesia para mí no es un medio. Es verdad que la iglesia es necesaria para que... es un medio necesario para que las personas que se dedican a promulgar una palabra tengan un sitio donde hacerlo. A raíz de ahí hay mucho más que se podría investigar. Pues a lo mejor no quiero meterme ahí, ¿no? Es que muchas veces nos tenemos que enfrentar a nuestros propios miedos para seguir andando. Y está bien que decidamos mantenernos aquí en el sofá y tener una vida placentera o no, porque también esta vorágine del día a día no es fácil, pero hay que enfrentarse a uno mismo cuando quiere ir a hurgar cierto conocimiento, porque tus fundamentos de vida están en juego y da vértigo muchas veces. Pero entonces lo que es una institución corrupta y todo lo que sea es como tal la Iglesia, el Vaticano o lo que sea, pero no el cristianismo como tal, ¿verdad? A mí no me preguntes verdades. Yo lo que te puedo decir es que yo también creo en una energía crística. Ahora, si me preguntas si vino Cristo en este caso, porque tú eres cristiano, sí. Yo no sé lo que pasó hace 2000 años. Yo te digo que los musulmanes, por ejemplo, creen en Cristo no como profeta, como profeta, perdón, no como hijo de Dios. Es verdad que la Biblia se escribió 65 años después de...
No, Que y es una reunión Mahoma de- después y- vino y- a rehacerla toda. Es una Es una síntesis. es una síntesis de obispos, cardenal, como quieran llamarlo, que se unen para hacer reescribir la historia que pasó mediante que ese cuerpo e imagen. Y lo más importante de todo, la Iglesia, creo que fue en el de Nicea, en el 300 y pico, decide, por consenso, decir que no hay reencarnación. Y esa es la base, te diría, de una perversión que después los jesuitas acabaron de retorcer. Hablábamos con Omar, un chico, un árabe que pronuncia el Islam y tal, debatiendo entre Islam y cristianismo, hablamos de eso y hablaba de que el cristiano no es el que dicen ahora, es decir, que casi todas las cosas que el profeta Mahoma hablaba y demás es lo mismo. No, claro, tú Que sabes la el diferencia. cristianismo no comía jamón, o sea, no comía cerdo. No. Tú tienes claro que, por ejemplo, todos los personajes son los mismos, ¿no? Sí, eso sí lo tengo De claro. Abraham, Ibrahim, en vez de hacer matar al hijo de Abraham, que era Isaac, los de Mahoma dicen que, bueno, Mahoma viene a explicar que era Ismael al que le hizo matar, que era el hijo que tuvo Abraham con Agar, con su esclava. Yo sé que son. Es verdad que nunca. Es la misma historia. Es la misma historia reescrita a sus nombres. No, sus nombres no, los mismos nombres. Abraham e Ibrahim es lo mismo. Y Alá y Elohim es lo mismo, porque el hebreo no tenía vocales. La L y la H. Es lo mismo. O sea, no. ¿Qué diferencia tiene una con la otra? Bueno, vale, por eso te pregunto, porque no sé si sabes cómo se crea el islamismo y las diferencias como tal. La Virgen María para los islámicos también está, como madre de Jesús. Es más, los del Islam dicen que la madre de la Virgen María también era virgen. Y el primer milagro no lo hace de mayor con los panes y los peces, sino lo hace como niño pequeño, porque según el Islam, Jesús nace en el desierto y no en un portal de Belén. Entonces, hay que saber que las dos historias, los dos relatos que tienen estadías diferentes, lugares distintos, pero al final son los mismos protagonistas. Porque lo que te viene a decir el Islam que el catolicismo te hizo ver una historia que era irreal, entre otras cosas porque el verdadero hijo que tiene toda la potestad del linaje es Ismael y no Isaac. En ese momento de la explanada de las mezquitas que le dice, mátalo a ver si estás conmigo o no. Pero bueno, quitando esa parte. No quiero meterme ahora en lo religioso porque... Pero bueno, si lo estudias, igual te haces un punto de inflexión, ¿no?, en tu cabeza. A lo mejor no quiero que me case en Pero a lo que íbamos... Y al final no voy para la iglesia. A lo que íbamos es que en el catolicismo, para mí, una de las cosas súper importantes es que te quitaron la visión de que venimos aquí a este mundo y reencarnamos muchas veces como alma. Que era de alguna forma todo lo que teníamos adquirido de las culturas griegas y otros tipos de culturas de todo el mundo, ¿no? En esa transmigración del alma que venimos a aprender algo vida tras vida. Con el concilio de Nicea creo que queda abolida esa idea y después de la muerte está el juicio final a modo de un barca de Anubis que te pesan en la sala mal con la pluma y a ver qué has hecho bien o mal y ya tu alma queda para la eternidad en un lugar o en otro. Pero justamente hoy en día, eso es una cosmovisión dada. Yo estoy en el camino, como con tantos, de no solo entender lo material, sino también lo espiritual y lo trascendental. Hoy tienes experiencias cercanas a la muerte, desdoblamientos del cuerpo, que hay un montón de psiquiatras, de médicos, de cardiólogos que te vienen a decir, bueno, ahora no, el Segarra, que está tan famoso, de decir, bueno, si es que este hombre estaba en parada cardíaca, estaba muerto clínicamente, científicamente, y ahí me has venido a expresar lo que estaba ocurriendo en la sala de 2 pasillos más para allá. Y yo he ido a comprobarlo y es así de cierto. Yo le tengo que dar una explicación a esto, o al menos la tengo que tener en cuenta para eliminar explicaciones que había dado en mi vida. Entonces, ¿qué explicación le da? Bueno, que tú tienes un alma. Si te parece poco, cosa que te dan... Y que el alma viaja, vuelve. Claro, y probablemente si haces regresiones, como tanta gente tiene experiencias, puedes revivir esas vidas pasadas. Esa mariposa, ese capullo que nos pensamos que somos tan materialistas que nos pensamos que solo tenemos el cuerpo físico. Y somos probablemente muchas más cosas. A desarrollar valores, a tener un aprendizaje o a recordar lo que fuimos. Pero la cosmovisión que se nos ha sido impuesta, todas estas preguntas, ya ni te las haces. Tú estás aquí metido en esta ruedecita material y te olvidas de buscar por ti mismo esa grande respuesta, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El quiénes somos
Es interesante, como Incluso- para incluso- poderte relacionar en el Incluso mundo. te la voy a dar en el sentido de, a veces no lo hacemos para no cambiar nuestra línea de vida cómoda. Pues lo que te he dicho antes, tus fundamentos, Yo, arriesgarte. Al fin y al cabo, pase lo que pase, sea todo verdad o mentira, mis hijos tienen que seguir comiendo, yo tengo que seguir moviéndome. Pero- Yo estaba ahí y creo que es un error, ¿eh? Sí, sí. Pero estaba ahí, cada uno Por eso te tiene digo sus tiempos. que yo creo que a lo mejor es la estadía que tiene cada uno, ¿no? De decir, Ya. si no, pienso, no pienso, no me vale pensarlo, sí me vale pensarlo, pero que me dejas... Pero tú piensas que si tú no piensas por ti mismo, vendrá alguien, llámale sistema, llámale amigo, y va a pensar por ti. Y te va a instalar el programa que quiere para que tú desarrolles. Pero si me salgo, me capan. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo? Si me salgo de ahí, Como me salgo de ahí, ¿cómo? si me salgo de ese Yo mensaje... no me he salido de ningún sitio, no me han capado. Me han podido censurar en una red pública Ah, pero- ilegalmente un montón de conocimiento. Pero llego yo, me hago el máximo exponente de, hablo de una cosa que no tal y fuera. fuera de ese fuera. lugar, pero de la vida no me van a Estamos matar. hablando. O sí, ¿no? O Depende, sí, depende de lo o que hables. Sí, ¿no? bueno, tampoco. Bueno, sí, oye, si ha llegado el Es que- momento, llega el momento. Es que estamos hablando de todo lo que estamos hablando y es como, wow. No, pero esto es bastante superficial. Lo que impone, mírate si quieres, no sé, de la masonería tenemos varias explicaciones hechas a nivel histórico, con nombres, apellidos, lugares. O sea, eso es profundizar. Esto es una charla Sí, claro. que podemos tener ahí de café. Sí, claro, 100%. Y por esto no te va a pasar nada, ni a ti ni a mí. A nadie, Es lógicamente, cuando por favor. realmente tocas y empiezas a mover a muchas masas, que entonces se supone que se activan ciertas alertas de peligro, danger, que aquí el O sea- corral se nos lo remueven. O sea, Ibai no podría hablar de esto, ¿no? ¿Cómo? Ibai no podría hablar de esto. Ibai podría hablar de esto, no sé si le interesaría, pero como dice, Me refiero como alguien de poder. Porque él tiene poder, porque tiene gente muy... sería un Charlie Kirk español, dirías. Exactamente. Bueno, si le remueven estos temas y empieza a hablar de las 7 horas que tardó el ejército israelí, que es el más seguro del mundo, en cualquier frontera, que viene un pájaro, se aposenta y vuela, le vuela en la cabeza y no pasó nada en 7 horas, pues igual sí que empieza a ser un poquito peligroso. Ya veríamos que se activa. No lo sé. Pues empezar a hablar del Banco de Pagos Internacionales y quiénes son, esas estructuras de poder. Ya veríamos. O el príncipe Bernardo de Holanda, cómo es posible que... Es que, claro, yo tampoco quiero hacerlo muy... No sé cuánto tiempo tenemos, pero... Vamos bien. Claro. Estamos acabando. Hay un tema interesante que es la Segunda Guerra Mundial. Es interesante más de por la guerra en sí, de los dos grupos que nos vendieron que habían, sino sobre todo por todas las instituciones que No vinieron había dos luego. grupos. Las instituciones que vinieron luego, ¿cuáles fueron? La Organización de Naciones Unidas. Hemos creado, ¿por qué? Porque hemos creado, fíjate qué malos somos entre todos, necesitamos unos organismos que controlen todo esto. Porque antes no había. Ya lo habían intentado con una de las naciones, pero no pudieron. Que es la ONU. La OMS, que vinieron todas las organizaciones mundiales se crean después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más nos hemos portado? Necesitamos a nuestros vigilantes. Pues es otra manera de control, pero tú necesitas generar un conflicto. Te lo digo porque otra de las grandes mentiras que nos han vendido, le recomiendo a todo el mundo a Abel Basti, que es un periodista argentino, que ya lo entrevistamos, nos lo vino a explicar, y ha buscado testimonios, tumbas, o sea, está ahí los datos y las evidencias. Y Hitler no muere en el búnker. Hitler se va con un montón de argentinos, a Argentina se va con un montón de gente. Se va a Paraguay y a partir de ahí era de alguna manera beneficiado por el príncipe de Holanda, que es uno de los fundadores del Club Bilderberg. Entonces, eso es información que a cada uno le tendría que empezar A mí muere en el búnker. Para ti muere en el búnker, y En está plan, ahí. en plan, llevo Ya está ahí. 23 años Y de... para mí también moría en el búnker. Y para mí también moría en el búnker. Yo he salido del mismo lugar que tú. Corralado, tal, no sé qué. Sin cuerpo, Sí. sin cuerpo, pues no hay cuerpo, pero murió ahí. Pues ya está. Entonces, hay que buscar también. Mira que lo estudié, ¿eh? Me lo preguntaron, ¿eh? Todo lo estudiábamos. Ahora, ¿no te decían que el Banco de Pagos Internacionales, que se crea en 1930, el ministro de Hitler, que era Hjalmar Schaaf, era el vicepresidente? El Monteagu era el presidente, el inglés, el británico, y el vicepresidente del BPI era el ministro de Finanzas nazi. Eso no te lo explicaron. Como tampoco te explicaron lo que era la República de Weimar.
entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ¿por quién es controlada? En la decadencia absoluta de prostitución, drogas. Pues los que has dicho antes, que los echaban de todos los países. A esos pusieron en el gobierno, después de la famosa firma en el vagón de tren. Y llevaron a la decadencia. Por eso Alemania, de alguna forma, renace financiada. Que esa es la otra lectura, porque muchas veces cuando ves evidencias y has estado en un bando, tiendes, por emoción, a decirte, si estos que yo creía que eran buenos son malos, los malos eran los buenos. Y sigues en el mismo péndulo. Porque siempre controlas los dos extremos. Tienes que ir a intentar hacer la síntesis por ti mismo. Entonces, con estos pequeños datos que te tiro, tú si quieres buscas y por ti mismo, igual que los espectadores, que saquen sus propias conclusiones. Que tampoco van a ser definitivas, porque este aprendizaje es constante. Claro, va cambiando. A mí me dejaste loco. Pero son puntos que nos han hecho llegar hasta el día de hoy. Porque en el día de hoy tenemos nosotros una Unión Europea que nos ha quitado toda la soberanía nacional, que esto es una vergüenza, y nosotros tenemos que aceptar a gente que ni votamos, porque a la von der Leyen ni la votamos. No, ni al de aquí tampoco. Tú no votas a Sánchez. Tú votas un partido. Tú no votas a Abascal. Tú votas un partido. Si Abascal decide irse a su casa y poner a otro. Rocío Monasterio, bueno, ya no está, a quien quiera, no votas a Abascal, no votas a tal, no votas a personas. Pero bueno, ese problema lo tienen solventado los ingleses y tienen el mismo problema, que las listas no son abiertas sino cerradas. Pero bueno. La base de la democracia, ¿no? De la falsa democracia. Porque la democracia, acuérdate que en el origen de Grecia era entre gente que eran buenas personas, dicho por sus conciudadanos, era la bolita que estaba dentro del saco o de la urna que después sacaban. Nosotros hoy en día, a mí que me digan los políticos cuáles tienen firmas de sus conciudadanos que son buena gente. Ninguno. Aquí viene la corrupción. Es que campea por sus anchas. Pero son cosas que son evidentes. O sea, ahora lo que está pasando con las chistorras de ahora, de hecho, si esto parece la lechuga, los folios. Madre mía, con la lechuga, la chistorra y aquí. Y el otro diciendo, no, pero yo no sé nada, son mis ministros. Es como... Decía la abogada en el programa de Risto que, que las 2.000 chistorras tocaban a una M porque es a 1 millón de trozos por cada uno. Claro. ¿Y quién se quiere creer? ¿Quién se puede creer que la banda del taxi que viene de Soro y tu cabecilla, porque Sánchez, que no lo quería nadie aquí, se va y Ábalos, los 4, y se va y tú no sabes nada de toda la corrupción que están tramando los que iban detrás en el coche. O sea, tú no te enterabas de nada. Pero lo mismo te digo cuando pasa... todos los 4 ya. Lo mismo te digo, o sea, cuando el PP, el escándalo de que cuántos políticos murieron cuando tenían que ir a declarar. La Rita Barberá, el otro que se pega un tiro con un fusil. Si murieron 12 o 15, previo a toda la desclasificación del tema, que tenían que ir a dar su versión de los hechos por toda la corrupción que había. O sea, esto es endémico. La democracia está creada para otra cosa. Porque ¿Y no hay luz o qué? Sí, hay luz, obviamente, pero primero nace por informarse y por enfrentar. Mira, el camino para mí es interno. O sea, de nada nos sirve quitar a estos y poner los otros si los que van a poner no tienen la seguridad de que han hecho un trabajo interno. Te diría que hasta espiritual, de intentar como mínimo ser mejores seres, para ellos y para la comunidad. Luz hay en el momento que yo, por ejemplo, intento hacerlo y veo como muchos seres de mi alrededor cada vez más también están en el mismo camino. Hay información que te llega a ti, que le llega al otro, que resuena y a partir de ahí hay una posibilidad de que seamos no solo en número, sino en calidad los que queremos y vemos un mundo a mejorar. Porque el que se levanta por la mañana, está lobotomizado con la tele, se empieza a meter en su rueda de hámster de trabajar, se va, lo ve el fútbol, bastante tiene con el niño, que si problemas económicos, porque cada vez los impuestos van a más. O sea, chicos, tú ves normal que cada vez gente tenga más enfermedades, que cada vez el Alzheimer está más desarrollado. O sea, esto no va bien. Que cada vez estamos más cohibidos con las leyes. O sea, yo no sé quién le puede servir el que sale a la calle y diga, bueno, pues no está tan mal. Bueno, no está tan mal. Podría estar muchísimo mejor. Si no ves problemas es porque no lo has buscado. Yo te lo digo que tengo empresas, tengo empleados, que es lo que se puede tener. Yo creo que... Una desgracia lo que hoy en día, ¿qué van? Contra el autónomo. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es eliminar... la futura riqueza que se cree de... O que tú simplemente tengas
esa necesidad interna de crear por ti y no depender de un empresario. ¿Por qué? Porque eso te estimula en otras facetas de la vida. Y lo quieren cortar, a la vista está. Y lo están consiguiendo. Hombre, a base de impuestos lo están consiguiendo. Son los mejores. Y no lo hagas para que tú veas. La herencia, que tú heredas algo y si el Estado se queda 50%, pero si tú quién eres, pero si ya lo he pagado. Y las cosas no eran así antes. Y si no lo pagas, no lo tienes. Antes había IVA y gracias. Antes tú, Hacienda, tú le decías, oye, esto es mi resultado. Y tú serás Hacienda si me quieres buscar las cosas. Ahora no, ahora todo es tu responsabilidad si haces mal las cosas, porque hay 35.400 millones de leyes y tú te las tienes que saber todas. ¿A cuál más injusta? Ahora nos quieren quitar los coches. Claro, todo esto son planificaciones. Antes hemos tocado el tema del cambio climático, así que por encima. Pero es otra planificación que nos quieren hacer para implementar otro gran control. El quitarnos los coches, el hacerte responsable de todos los males de este mundo. Escuchaba eso con los coches eléctricos, que un coche eléctrico no era solo un coche eléctrico, sino que un coche eléctrico se puede apagar cuando quiera. Bueno, ya pasa, claro. Y se va a apagar y no sale. Y crédito, porque en un futuro todavía vemos, siempre hacen lo mismo, ¿no? Al final, la línea moral, como la moral es social y la ética es individual, la línea moral nos la van corriendo. Y lo que veíamos que esto era justo y como mucho te la puedo mover hasta aquí, es que en media generación, a través de toda la psicología social, te la han puesto ya tan lejos que tú ya no recuerdas ni lo que era justo hace 10 años. Y bueno, creo que son cosas muy claras. Claro, si te pones a indagar, claro. Yo desde mi realidad, como dices tú, mi caballo que estoy así, lo veo como demasiado grande, demasiado abierto. Porque claro, tiene tantas posibles salidas, ¿no? Que tiene muchas aristas. Hay muchas aristas, pero no es tan grande. Porque al final eres tú. Y de aquí parte todo. No parte de ahí, de lo que tengo que encontrar. Parte de aquí. Y tú te vas, de alguna manera, incorporando la información. ¿Lleva tiempo? Bueno, a unos les llevará más tiempo, a otros menos. Conocimiento, lectura y historia, no más. Pero sobre todo es que tengas interés por saber cómo funciona el mundo. Que el mundo no... Lo que está claro es que no funciona tal y como te lo están vendiendo. Eso está claro. Eso creo que lo sabe hasta, pues si hasta lo sabe. El que no ha indagado. Pero ¿a qué se refiere el mundo de verdad es el problema? Claro. Creo que nadie lo hemos conseguido. Y espiritualmente, ni te cuento, que estamos hablando de la materia, de la organización social, que sea tu voluntad, la política. Pero tú has hablado de la religión. Yo realmente... No hay nada más fuerte que eso, ¿eh? Es muy fuerte la religión, porque encima hoy en día están haciendo desde un ateísmo una religión que es moral. Te dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que tienes que pensar y lo que no. Ese, fíjate, no piensa como yo y es malo. Está en contra de todos nosotros. Eso es lo que hacen las televisiones hoy en día. Y encima cada vez están fragmentando más la izquierda y la derecha. La están polarizando. Y tú ya no puedes ni tener una conversación con uno que piense algo distinto de ti, porque hay pelea. No, porque tú eres un machista y no porque tú eres uno de derecha. Párate. ¿Qué haces peleándose aquí los de abajo? Si en tu caso son los de arriba. Y encima defendemos ideas y cada vez que no son nuestras. Cada vez estamos más polarizados y buscan más el conflicto. Y lo están consiguiendo, ¿eh? Porque agüita la que se está liando. Claro que lo están consiguiendo. Sí, tú lo ves en la calle, lo palpas. Es exagerado. En la calle como amigos, ¿eh? Claro. Y el tema, ya te digo, el religioso... ¿Y si las cosas tú te tuvieras que religar justamente al cosmos? Que tú tienes una relación directa. Pues claro, en este materialismo que te han dado, más allá de que tú a lo mejor, si eres cristiano, tienes una puerta abierta a otras posibilidades. Pero hoy en día la gente se pelea por la materia. El dinero, los coches, el que tiene más poder, todo aquí. Y de alguna forma te pierdes la posibilidad de que las cosas tengan una razón de ser, un propósito. Las preguntas espirituales están totalmente soslayadas. O sea, nadie se las hace. ¿Por qué? Porque nos han dado una cosmovisión que es dada, que no la has desarrollado por ti mismo, donde te han dicho que eres una mota de polvo, que estás viajando por un universo infinito, fruto de la casualidad, que viene del mono y que tengan gracias que una ameba salió del mar y por fruto de una evolución extraña se ha convertido en lo que eres tú hoy en día. Y tú no eres nada. ¿Qué importa si te mueres? Todo sigue. Porque tú no eres el centro de nada. Por eso Freud,
la primera gran herida que detectó en la psique colectiva humana es el heliocentrismo con Copérnico. Porque nos quitaron del centro, pues existía el geocentrismo como base de existencia, ¿no? De que todo me da vueltas a mí, por lo tanto soy importante, soy el centro. Y con Copérnico ya empezó a todo es importante. Y eso es una herida que quieras que no la hayamos todos. Además, el rey del psicoanálisis nos lo dijo. Que para mí está equivocado en muchas cosas, pero es importante ciertas reflexiones que manifestó. Pues te digo que te doy la gracia porque me acaba de dejar loco. No, lejos de mi intención de dejarte loco. No, déjame loco porque, mira, porque me abres muchas puertas, tío. Mira, la carta del tarot, la carta 0, no la 1, que es el mago, la carta 0 es el loco. El loco es el que empieza el camino. Es un tipo que va con un perro, que es el instinto, con una mochilita y se echa el palo a la espalda y empieza a recorrer por sí mismo toda la senda. Por sí mismo. Y luego ya se irá transformando en ese camino. Así que hay que empezar muchas veces por la locura. El verdadero peullo. Oye, tío, pues muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias. Un gusto. Y me sabe mal no haber traído más información porque no sabía lo que venía. No, porque me he hecho llorar. Oye, me dejas loco. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora voy a tener otras hora y media que voy a flipar más todavía, ¿no? Con ellos dos voy a flipar más todavía ahora. Bueno, probablemente se la hayan preparado un poquito mejor y cada uno... No, como me matan. Sí. Son cosas, son argumentos científicos interesantes, lo que te va a aportar también Iru en esa parte de cosmovisión, y cada uno sabrá si dejarlos de lado, que también es lícito, o intentar rebatirlos, que también es una parte importante. A ver si pueden, porque muchas personas lo han intentado y se han metido en un camino individual. Pues bueno, aquí acabamos. Muchas gracias a todo el que se ha quedado y al que ha visto este pedazo de charla. Ha sido una charla preciosa. Y nos vemos en el siguiente. Denle like, suscríbanse, que es lo que nos hace falta para poder seguir estando aquí en Madrid con estas charlas tan buenas. Y muchísimas gracias.